A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Lo que parecía ser un simple día común puede convertirse en un momento que lo cambia todo. Eso fue lo que sucedió cuando un hombre, acostumbrado a vivir entre lujos y comodidades, regresó a su hogar una tarde, esperando la rutina de siempre. Pero en lugar de encontrar lo que conocía, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Lo que vio no solo sacudió sus emociones, sino que lo llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y la verdadera felicidad. La joven, de origen humilde, había llegado a esa enorme mansión con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era un mundo ajeno, uno donde las alfombras eran tan suaves que sus pies casi no sentían el suelo y los muebles relucían con un brillo que jamás había visto. Cada rincón de aquella casa irradiaba lujo, pero para ella, ese brillo no era más que un recordatorio de las diferencias abismales que separaban su vida de la de esa familia. Sin embargo, necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero que ayudaría a su familia, sino porque, en lo profundo de su corazón, buscaba algo más, aunque aún no era consciente de lo que era. Desde el primer día, su actitud humilde y servicial llamó la atención de los empleados de la casa. La cocinera la observaba con curiosidad mientras ella, siempre con una sonrisa en el rostro, se acercaba a las niñas con una ternura natural. Las pequeñas, al principio tímidas, no tardaron en abrirse a ella. La joven parecía tener una habilidad innata para conectarse con ellas. Les hablaba con dulzura, les enseñaba juegos sencillos y, sin que ellas lo notaran, les brindaba una atención que no habían recibido en mucho tiempo. Había algo en su mirada, una calidez que envolvía a las niñas como si, en su simple presencia, encontraran refugio y seguridad. Pero detrás de esa sonrisa que parecía nunca desvanecerse, había una historia marcada por el sacrificio y el dolor. La joven, aunque siempre se mostraba alegre, llevaba consigo una tristeza oculta que a menudo la invadía en silencio, cuando nadie la veía. Había aprendido desde pequeña a esconder sus emociones, a disimular el sufrimiento, porque en su mundo no había espacio para el llanto ni el lamento. Su vida había sido una constante lucha por sobrevivir, por salir adelante en medio de las adversidades. Su familia, pobre y trabajadora, la había criado con valores firmes, enseñándole que la dignidad y el esfuerzo eran las únicas herramientas que podían ofrecerle un futuro mejor. Había crecido en un pequeño pueblo rural, donde la pobreza era parte de la rutina. Sus padres, campesinos humildes, apenas lograban juntar lo suficiente para alimentar a sus hijos, pero siempre les inculcaron el valor de la honestidad y el trabajo duro. Desde niña, la joven aprendió a sacrificar sus propios deseos para ayudar en casa. Mientras otros niños jugaban, ella cuidaba de sus hermanos menores, se encargaba de las tareas del hogar y acompañaba a sus padres al campo cuando podían prescindir de su ayuda. Su vida había sido un constante esfuerzo por mantener a flote a su familia, y aunque a veces sentía el peso de las responsabilidades, nunca se permitió desfallecer. Al terminar la escuela, la joven supo que su única opción era salir de su hogar y buscar trabajo en la ciudad. No lo hacía por ambición personal, sino por la necesidad de ayudar a su familia. Sabía que, en ese pequeño pueblo, sus oportunidades eran limitadas. Fue así como llegó a la mansión del millonario, recomendada por una vecina que había trabajado allí como empleada doméstica. Desde el momento en que cruzó el umbral de aquella casa, supo que su vida no volvería a ser la misma. Al principio, le costó adaptarse al ritmo de la casa. Las expectativas eran altas y los otros empleados la observaban con recelo, preguntándose si una joven tan simple y con tan poca experiencia sería capaz de cumplir con las demandas de la familia. Pero ella, con su carácter sereno y su determinación, fue ganándose poco a poco su lugar. Las niñas, en especial, la adoraban. Con cada día que pasaba, la joven se esforzaba por dar lo mejor de sí, no solo porque sabía que su familia dependía de ese trabajo, sino porque en su interior había algo que la impulsaba a ser más que una simple niñera. Para ella, cuidar de las niñas no era solo una tarea, sino una misión personal. Veía en ellas una inocencia que le recordaba a su propio pasado, una vulnerabilidad que despertaba en ella el instinto de protección. Lo que nadie sabía era que, cada noche, cuando terminaba su jornada y se retiraba a su pequeño cuarto en la mansión, el dolor de su propia historia volvía a invadirla. En la oscuridad de esas horas solitarias, permitía que sus pensamientos volvieran al pasado, a lo que había dejado atrás. Una hija.
Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Nadie en esa casa sabía que la joven había sido madre, que había perdido a su bebé en circunstancias trágicas. Había sido un golpe devastador, uno del que nunca se recuperaría por completo. Esa pérdida la había marcado de por vida, convirtiéndose en una herida abierta que llevaba consigo todos los días. Esa era la razón por la que había aceptado el trabajo de niñera, aunque las niñas no lo sabían, ella las amaba como si fueran suyas, porque cuidar de ellas era una forma de sanar la herida de haber perdido a su propia hija. Con cada sonrisa que les brindaba, con cada juego que inventaba para hacerlas reír, la joven intentaba compensar el amor que no había podido darle a su bebé. Sin embargo, ese amor también la consumía, porque cada vez que las abrazaba, sentía un vacío en su corazón, un recordatorio constante de lo que había perdido. Esa dualidad entre el cariño que ofrecía y el dolor que la atormentaba era su mayor lucha, una que enfrentaba en silencio, sin que nadie a su alrededor lo notara. La vida en la mansión continuaba su curso, y la joven seguía desempeñando su labor con una dedicación que sorprendía a todos. Las niñas la buscaban para todo, y ella, con una paciencia infinita, las acompañaba en cada momento. Lo que los demás no sabían era que, mientras cuidaba de esas pequeñas, ella también estaba sanando sus propias heridas. Había encontrado en ellas una razón para seguir adelante, una oportunidad para dar el amor que había quedado atrapado en su corazón tras la pérdida de su hija. Pero no todo era fácil. A pesar del cariño que las niñas le brindaban, la joven sabía que nunca podría ocupar un lugar real en sus vidas. No pertenecía a ese mundo de riquezas y privilegios. Su lugar en esa casa siempre sería el de una empleada, alguien a quien respetaban pero que jamás sería parte de la familia. Aunque las niñas la querían, ella era consciente de que, algún día, cuando crecieran, entenderían la distancia social que las separaba. Ese pensamiento la angustiaba, pero sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. Con el paso del tiempo, la joven comenzó a acostumbrarse a la dualidad de su vida. Durante el día, cuidaba de las niñas con amor y dedicación, pero por la noche, en la soledad de su cuarto, lloraba en silencio por lo que había perdido. No se permitía mostrar su dolor ante los demás, porque sabía que en ese mundo de lujo y poder no había espacio para las emociones de una humilde niñera. Sin embargo, en su interior, la tristeza seguía creciendo, como una sombra que la perseguía constantemente. A pesar de todo, la joven nunca dejó de sonreír. Era su forma de enfrentarse a la vida, de demostrar que, a pesar de las pérdidas y el dolor, aún tenía la capacidad de dar amor. Su historia, oculta detrás de esa sonrisa amable, era un testimonio de su fortaleza, de su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. El millonario era un hombre cuya vida estaba marcada por el éxito financiero y el reconocimiento social. Desde muy joven había mostrado una ambición desmedida que lo llevó a ascender rápidamente en el mundo de los negocios. Su fortuna era el resultado de una carrera implacable, donde sacrificó todo por el poder y el dinero. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada decisión estaba orientada a consolidar su imperio. En ese proceso, se había acostumbrado a medir su valor, y el de los demás, por lo que podían aportar a su creciente fortuna. Era un hombre que, aunque rodeado de lujos, vivía en una especie de aislamiento emocional. Los días del millonario transcurrían entre reuniones de alto nivel, llamadas interminables y viajes a destinos exclusivos. Apenas tenía tiempo para su familia, y para él, eso no era un problema. Pensaba que, mientras sus hijas tuvieran todo lo que el dinero podía comprar, su ausencia sería compensada. Su hogar, una mansión que resplandecía con mármol y cristal, era más una pieza de exhibición que un refugio familiar. Allí, las risas de las niñas apenas llegaban a sus oídos, apagadas por el eco de sus propias prioridades. Para él, la mansión representaba su estatus, un trofeo que mostraba al mundo su éxito innegable. Confiaba en que el equipo de empleados se encargaría de todos los detalles cotidianos que él consideraba triviales. Entre ellos, la joven niñera, con su apariencia sencilla y su actitud siempre humilde, era solo una más en la larga lista de personas a su servicio. En su mente, el cuidado de sus hijas no requería de una conexión emocional, solo de eficiencia. No se molestaba en conocer más allá de lo estrictamente necesario a quienes trabajaban para él.
El afecto y la atención eran conceptos que consideraba irrelevantes en el gran esquema de su vida. Para el millonario, el tiempo que se invertía en relaciones personales era un lujo que no podía permitirse. Cada mañana, su rutina comenzaba antes del amanecer. Rodeado de asesores y con un café humeante sobre la mesa, repasaba los movimientos del mercado, planeaba sus próximos negocios y calculaba cómo maximizar sus ganancias. El mundo de las emociones quedaba completamente apartado de esa realidad. Mientras él se sumergía en los números y estrategias, sus hijas despertaban en habitaciones amplias, decoradas con los mejores muebles y juguetes costosos, pero vacías de lo que más necesitaban: la presencia y el amor de su padre. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la distancia entre él y sus hijas. Sin embargo, el millonario no parecía darse cuenta de ello. Para él, todo estaba bajo control. Tenía la certeza de que el dinero podía resolver cualquier problema, incluso los que nunca se detenía a considerar. Las pocas veces que interactuaba con sus hijas, lo hacía de manera superficial, preguntando cómo estaban solo por compromiso. Su atención no duraba mucho, siempre había una llamada o un correo urgente que lo devolvía a su mundo de negocios. Las niñas, por su parte, habían aprendido a no esperar demasiado de su padre. Aunque al principio ansiaban pasar tiempo con él, poco a poco fueron aceptando su ausencia como parte de la vida. Sabían que él estaba lejos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sin embargo, la joven niñera llenaba ese vacío con una calidez y dedicación que contrastaba profundamente con la frialdad del millonario. Mientras él seguía atrapado en su propia carrera por el éxito, la relación entre la niñera y las niñas se fortalecía cada día más. Las pequeñas, que inicialmente habían sido tímidas y distantes, encontraron en la joven una figura maternal, alguien que las escuchaba y se preocupaba por ellas de una manera genuina. Lo que el millonario no podía ver, o no quería ver, era cómo sus hijas comenzaban a desarrollar un vínculo profundo con esa joven humilde, un lazo que iba más allá de lo laboral. Mientras él viajaba por el mundo, firmaba contratos millonarios y se reunía con los poderosos, la niñera estaba presente en los momentos importantes de la vida de sus hijas. Era ella quien las consolaba cuando se sentían solas, quien las abrazaba cuando tenían miedo, y quien celebraba sus pequeñas victorias cotidianas. Aunque el millonario no lo admitiera, la realidad era que las niñas lo veían más como una figura distante que como un padre. Él había delegado la responsabilidad emocional en la joven niñera sin siquiera darse cuenta. No era solo que confiara en ella para cuidar a las niñas, sino que, inconscientemente, la había dejado asumir el rol de cuidadora principal, una posición que él, por sus propias decisiones, nunca había ocupado de manera plena. Mientras más se alejaba emocionalmente, más se aferraban sus hijas a la joven, quien las envolvía en un cariño que jamás habían recibido de su propio padre. El millonario, en su mundo de apariencias, no podía ver la realidad que se desarrollaba en su propia casa. Pensaba que todo estaba bajo control, que su vida perfecta no tenía fisuras. Pero lo cierto era que el vacío emocional que dejaba con su ausencia estaba siendo llenado por alguien más. Las niñas, a pesar de tenerlo todo en términos materiales, carecían de lo más esencial, el amor de un padre presente. Y aunque no lo sabían de manera consciente, su corazón comenzaba a reconocer ese vacío, a buscar respuestas en el amor que la niñera les ofrecía. El millonario no era un hombre malvado ni cruel. Simplemente había sido moldeado por un sistema que le había enseñado a valorar el éxito por encima de todo, incluso de su propia familia. Había crecido creyendo que el amor y el afecto eran secundarios frente a la ambición y el poder. Su vida era una constante búsqueda de más, de acumular más riqueza, de tener más influencia, sin detenerse a considerar lo que realmente importaba. El amor, el cariño, la cercanía con sus hijas, eran aspectos que no encajaban en su apretada agenda. Con el paso del tiempo, esta desconexión emocional comenzó a manifestarse en su vida de formas sutiles, pero significativas. A pesar de sus logros y de la admiración que recibía en el mundo de los negocios, había noches en las que, al regresar a su enorme mansión, sentía una especie de vacío. Caminaba por los pasillos en silencio, observando las habitaciones decoradas con esmero, pero sin vida. Los retratos de sus hijas colgaban de las paredes, pero esas imágenes no le transmitían la calidez que deberían. Sabía que algo faltaba,
pero no lograba identificar qué era. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. El millonario, en su ceguera emocional, seguía creyendo que lo tenía todo bajo control. Cada vez que veía a sus hijas en compañía de la niñera, pensaba que estaba haciendo lo correcto. En su mente, había cumplido con su responsabilidad, sus hijas estaban seguras, bien cuidadas, y rodeadas de todas las comodidades que el dinero podía comprar. Lo que no alcanzaba a ver era que esas comodidades no podían reemplazar lo que realmente necesitaban, su presencia y su amor. Así, el millonario continuaba inmerso en su mundo de negocios y poder, ajeno a las necesidades emocionales de sus hijas, y al vínculo que crecía entre ellas y la niñera. Su vida seguía girando en torno a su imperio, mientras en su propio hogar, se gestaba una realidad que él no había previsto ni comprendía. Lo que parecía ser una vida perfecta a los ojos de los demás, estaba marcada por la ausencia de lo más esencial. Y aunque el millonario aún no lo sabía, esa desconexión emocional pronto lo llevaría a enfrentar una verdad que cambiaría su vida para siempre. Su éxito material le había brindado todo lo que siempre había deseado, pero lo que no comprendía era que, en su búsqueda constante por más, estaba perdiendo lo más importante, el afecto sincero de sus propias hijas. Las decisiones que había tomado, la vida que había elegido, lo habían apartado de ellas de una manera que el dinero jamás podría reparar. Y mientras él continuaba persiguiendo sus ambiciones, su familia se desmoronaba lentamente, un proceso que él, por estar cegado por el poder, no lograba ver hasta que fuera demasiado tarde. Con el paso del tiempo, el lazo que unía a las niñas con la niñera se fue consolidando de una manera que nadie había previsto. Lo que comenzó como una relación de cuidado y responsabilidad básica se transformó lentamente en algo mucho más profundo. Cada día que pasaba, las niñas encontraban en la joven una fuente de consuelo y seguridad que no hallaban en ningún otro lugar. Sus pequeñas manos se aferraban a las de ella, no solo en busca de protección, sino también de amor. Un amor que, sin palabras, la joven les entregaba en cada gesto, en cada mirada llena de comprensión. Las niñas, que habían aprendido a lidiar con la ausencia emocional de su padre, comenzaron a ver en la niñera algo que no podían explicar con palabras, pero que sentían intensamente en sus corazones. Era la única que siempre estaba allí para ellas. Mientras el millonario seguía inmerso en sus negocios y compromisos, la niñera se convirtió en el eje sobre el cual giraba la vida de las pequeñas. Desde sus juegos más inocentes hasta los momentos en que, aún sin comprender del todo, empezaban a sentir la falta de un padre que nunca estaba presente. En esos momentos de soledad, las niñas recurrían a la joven con una naturalidad que denotaba la cercanía que habían desarrollado. Se refugiaban en su regazo, buscaban en sus brazos la calidez que no encontraban en las frías paredes de la mansión. Los días transcurrían entre risas y pequeños susurros de secretos que solo compartían con ella. Las niñas, en su inocencia, no entendían completamente la razón de esa conexión, pero sabían que la niñera era la única constante en su vida, alguien en quien podían confiar plenamente. Con el tiempo, esa conexión se profundizó aún más. La niñera no solo les ofrecía cuidados básicos, sino también una presencia afectuosa y constante que iba llenando los vacíos que el millonario había dejado. Sin darse cuenta, la joven comenzó a ocupar un lugar en sus corazones que ni siquiera sabían que existía. La figura materna que habían perdido se reconstruía lentamente en la persona de la niñera, aunque ninguna de las niñas lo expresara conscientemente. Las niñas, a medida que crecían, empezaron a desarrollar una especie de dependencia emocional hacia la joven. La buscaban no solo cuando necesitaban algo material, sino también cuando sus corazones requerían afecto. Las mañanas eran recibidas con abrazos y las noches finalizaban con historias que la niñera inventaba para hacerla soñar. Aquellas pequeñas, que alguna vez habían sentido un vacío, ahora se aferraban a esa nueva presencia con un cariño que crecía cada día. Lo que para las niñas era un lazo natural e inevitable, para la niñera se convirtió en una responsabilidad emocional que iba mucho más allá de su trabajo. Se encontró a sí misma queriendo a esas niñas de una manera que nunca había imaginado. No las veía solo como las hijas de un millonario para quien trabajaba, sino como dos pequeñas almas que necesitaban amor, comprensión y un hogar que les brindara más que riquezas materiales. Ella,
que había llegado a esa casa con su propio dolor a cuestas, empezó a sentir que cuidar de esas niñas era su propósito. En ellas encontró un sentido de pertenencia que jamás había tenido. A veces, cuando las niñas dormían, la niñera las observaba en silencio. En esos momentos, se preguntaba si alguna vez el millonario se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Sabía que su relación con las niñas era mucho más que la de una empleada con las hijas de su patrón, pero también comprendía que el millonario nunca lo vería así. Para él, todo lo que importaba era que sus hijas estuvieran atendidas y seguras. No veía, o no quería ver, que el verdadero lazo que se estaba forjando era uno que no podía medirse ni comprarse con dinero. La niñera, a pesar de la alegría que sentía al ser amada por las niñas, también cargaba con el peso de una gran incertidumbre. Sabía que, en cualquier momento, su vida en esa casa podía cambiar. Su posición, al fin y al cabo, era la de una empleada, y su futuro dependía completamente de la voluntad del millonario. Había visto cómo las emociones de las niñas hacia ella se volvían cada vez más intensas, y eso, aunque la llenaba de ternura, también la asustaba. Se preguntaba cuánto tiempo podría mantener ese vínculo sin que las circunstancias de su vida, o las decisiones del millonario, intervinieran para romperlo. Las niñas, por su parte, no comprendían las complejidades de los adultos. Para ellas, la niñera era simplemente alguien a quien amaban y a quien querían a su lado. Habían comenzado a confundir el afecto de la joven con el de una verdadera madre, a buscar en ella el apoyo y la seguridad que una figura materna debía ofrecer. Las noches en las que alguna de ellas se despertaba asustada, era la niñera quien corría a su habitación para consolarlas. Y los días en los que se sentían tristes o confundidas, era ella quien las tomaba en sus brazos y les daba el cariño que necesitaban. Con el tiempo, la distancia entre el millonario y sus hijas se volvió aún más evidente. Mientras él seguía con su vida llena de compromisos y viajes, las niñas se alejaban emocionalmente de él sin que se diera cuenta. Ya no buscaban su aprobación ni su atención. Todo lo que necesitaban lo encontraban en la niñera. La joven, sin quererlo, había llenado un vacío que el millonario ni siquiera reconocía como existente. A pesar de todo, la niñera sabía que su posición era frágil. El vínculo que había desarrollado con las niñas era algo que no podía expresar abiertamente, algo que debía ocultar detrás de su papel de empleada. Pero cada vez que las niñas la abrazaban, cada vez que la llamaban con ternura, sentía que no podía ignorar la realidad de lo que había nacido entre ellas. Era un lazo inesperado, pero también inquebrantable. Había momentos en los que la niñera, en la soledad de su pequeña habitación en la mansión, se permitía reflexionar sobre el amor que sentía por las niñas. Sabía que no debía permitirse esos sentimientos, que debía mantenerse profesional y distante. Sin embargo, la vida no siempre seguía las reglas que uno se imponía. La realidad era que ella ya no podía imaginar su vida sin las niñas, y aunque no era su madre, las amaba con una intensidad que la sorprendía. Ellas le recordaban la inocencia y la belleza de un amor puro, algo que la vida le había arrebatado años atrás. Mientras el millonario continuaba ajeno a todo lo que sucedía en su hogar, la niñera y las niñas forjaban un lazo que cada día se hacía más fuerte. El tiempo pasaba, pero el millonario seguía sin comprender lo que realmente importaba. Para él, todo estaba en perfecto orden. Sus hijas eran felices, y la niñera hacía bien su trabajo. Nunca se detenía a considerar que tal vez ese trabajo había trascendido lo que él había imaginado. El lazo que unía a la niñera con las niñas era más profundo de lo que nadie podría haber previsto. Las niñas, en su inocencia, no sabían que ese cariño incondicional las marcaba de una manera que ningún lujo o riqueza podría igualar. Y la niñera, en su humildad, aceptaba ese amor con el corazón lleno de gratitud y temor. Sabía que ese lazo, aunque poderoso, era frágil, y que la vida, siempre impredecible, podría arrebatárselo en cualquier momento. La joven, que había llegado a esa casa con un pasado lleno de dolor, encontró en las niñas una razón para seguir adelante. Pero también sabía que la vida, tal como se la había enseñado, estaba llena de cambios inesperados y que su lugar en ese hogar, en ese frágil equilibrio, podía tambalearse en cualquier momento. Mientras tanto, el lazo crecía, invisible para el millonario, pero cada vez más fuerte en el corazón de las niñas y de la joven que había llegado a amarlas como si fueran suyas.
Esa tarde, el millonario sintió algo distinto al cruzar la puerta de su mansión. No era común que volviera a casa antes de lo habitual, y menos sin previo aviso. Sin embargo, ese día su agenda había sufrido un cambio inesperado, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió regresar antes de que el sol desapareciera por completo. Al entrar, el silencio característico de la casa, que siempre lo recibía como un eco constante de su soledad, fue reemplazado por unas risas infantiles que provenían de la sala de estar. Por un momento, esas risas lo confundieron. Hacía tanto que no escuchaba a sus hijas reír así que casi había olvidado cómo sonaba esa alegría despreocupada que solo los niños podían experimentar. Con pasos lentos, avanzó hacia el origen de esas risas. Cada vez que se acercaba más, su curiosidad crecía, pero también algo más comenzaba a agitarse dentro de él. Sin que nadie notara su llegada, se detuvo frente a la puerta de la sala de estar, donde la escena que presenció lo dejó completamente inmóvil. Allí, en medio de la sala, la niñera jugaba con sus hijas de una manera que jamás había presenciado. Las niñas corrían a su alrededor, reían con una libertad y un desparpajo que nunca habían mostrado en su presencia. La niñera las levantaba, las abrazaba, y sus rostros, iluminados por la luz que entraba por los ventanales, estaban llenos de una felicidad que lo dejó desconcertado. Observaba cómo las niñas se arremolinaban alrededor de la joven, como si ella fuera el centro de su universo. El millonario sintió una extraña opresión en el pecho. A medida que sus ojos recorrían la escena, algo comenzó a retumbar en su interior. Las niñas, sus hijas, que siempre habían sido reservadas, tímidas y casi distantes cuando él estaba cerca, ahora mostraban una calidez y un cariño que él no había conocido. Se abrazaban a la niñera como si ella fuera la única persona que podía brindarles consuelo y amor. En sus ojos, el millonario percibió algo que le resultaba profundamente doloroso, un amor sincero y puro, uno que nunca había visto dirigido hacia él. La sala estaba llena de pequeños detalles que hasta ese momento él no había notado. Juguetes esparcidos por el suelo, una manta suavemente doblada en el sofá, y en una esquina, una pequeña mesa llena de papeles de colores, donde las niñas habían estado dibujando. Todo eso le resultaba extraño, como si fuera ajeno a su propia casa. En ese instante, el millonario comprendió que había estado viviendo en una burbuja de comodidad y poder, creyendo que todo en su vida estaba bajo control, cuando en realidad, lo más importante se le había escapado de las manos sin que lo advirtiera. La niñera, con su apariencia sencilla y su sonrisa cálida, había ocupado un espacio en la vida de sus hijas que él ni siquiera había intentado llenar. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo esa joven, que había sido contratada solo para cuidar a las niñas, se había convertido en algo mucho más grande para ellas. Vio cómo sus hijas buscaban refugio en los brazos de la niñera, cómo se acurrucaban junto a ella con una confianza y una intimidad que nunca habían compartido con él. Y de repente, todo el poder y el dinero que siempre habían sido su mayor orgullo parecían insignificantes frente a la realidad que se desplegaba ante sus ojos. En el fondo de su ser, una mezcla de emociones comenzó a desbordarse. Sentía una punzada de celos, pero también de culpa. ¿Cómo había llegado a ese punto sin darse cuenta? ¿En qué momento se había convertido en un extraño para sus propias hijas? Mientras la escena seguía desarrollándose frente a él, el millonario no pudo evitar recordar los días en que las niñas eran apenas unas bebés. Se había imaginado a sí mismo como el padre perfecto, aquel que les daría todo lo que necesitaran para ser felices. Pero, a medida que los años pasaron, se convenció de que todo lo que sus hijas necesitarían estaría resuelto con su fortuna. Y ahora, frente a esa imagen de ternura y amor entre la niñera y las niñas, comprendió la magnitud de su error. La niñera levantó a la más pequeña de las niñas en sus brazos, y el millonario observó cómo la pequeña la rodeaba con sus brazos diminutos, apoyando su cabeza en su hombro. Había algo en ese gesto que lo hizo sentir profundamente solo. Ese abrazo era el tipo de cariño que él siempre había anhelado, pero que nunca había tenido. Y entonces, sin previo aviso, una sensación de vacío lo envolvió. Era como si el peso de todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida cayeran sobre sus hombros de golpe. Había creído que su ausencia constante, justificada por los compromisos laborales y los viajes, no tendría consecuencias.
Pensaba que las niñas nunca notarían su falta porque siempre se aseguraba de que tuvieran todo lo que quisieran. Pero lo que ellas realmente necesitaban, lo que en verdad anhelaban, era algo que él nunca les había dado. Mientras la niñera les ofrecía todo su tiempo, su amor y su atención, el millonario había estado ausente, siempre priorizando su éxito personal sobre el bienestar emocional de sus hijas. En ese momento, una lágrima comenzó a formarse en el borde de sus ojos. Intentó detenerla, pero fue inútil. No recordaba la última vez que había llorado. Había aprendido a ser fuerte, a no mostrar debilidad, especialmente en los negocios, donde cualquier signo de vulnerabilidad podía ser aprovechado en su contra. Sin embargo, allí, en la intimidad de su hogar, frente a una escena que no esperaba presenciar, todas esas barreras que había construido a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse. El millonario se dio cuenta de algo que lo llenó de dolor. Mientras él había estado persiguiendo el éxito y el reconocimiento, las personas más importantes en su vida habían encontrado consuelo y amor en otra persona. Una parte de él quería culpar a la niñera, pero sabía que no podía hacerlo. Ella solo había llenado el vacío que él mismo había creado. Había creído que el dinero y los regalos serían suficientes para mantener felices a sus hijas, pero ahora entendía que lo que ellas más deseaban era su presencia, su amor, su atención. Y eso era algo que él no les había dado. Se quedó allí, observando, mientras una lágrima rodaba lentamente por su mejilla. Su vida, que siempre había girado en torno a los negocios y las apariencias, ahora se sentía vacía. Las risas de sus hijas, que antes lo habrían llenado de orgullo, ahora lo hacían sentir más solo que nunca. En ese instante, comprendió que el verdadero éxito no estaba en la fortuna que había acumulado ni en los negocios que había cerrado. El verdadero éxito, el que realmente importaba, era el que había perdido sin siquiera notarlo. Las niñas continuaron jugando, ajenas a la presencia de su padre. Y la niñera, que no se había percatado de que él estaba allí, siguió brindándoles todo su amor. Para ellas, ella era el centro de su mundo, el refugio que siempre las acogía. Y para el millonario, ese simple hecho era una revelación devastadora. El millonario, inmóvil en el umbral, sintió como su corazón se apretaba más y más mientras contemplaba la escena frente a él. La risa de sus hijas resonaba en la sala, pero para él, esa alegría contrastaba dolorosamente con el vacío que sentía en su interior. Un nudo implacable en la garganta comenzó a formarse, y con cada respiración, parecía hacerse más grande, más pesado, más insoportable. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ese lazo tan fuerte entre sus hijas y la niñera era el resultado de su propia ausencia. Se había convencido durante años de que todo lo hacía por ellas, que las largas horas fuera de casa y los viajes interminables eran sacrificios necesarios para su bienestar. Pero ahora, mirando desde las sombras, entendía que sus esfuerzos habían sido mal dirigidos. Lo que sus hijas necesitaban no era el lujo ni los regalos que él les proveía con tanta facilidad. Lo que necesitaban era a él. Ese dolor se intensificaba con cada gesto que veía. Las niñas se acurrucaban junto a la niñera, buscaban en ella el consuelo que él, en su obsesión por el éxito, les había negado. Era doloroso admitirlo, pero lo más desgarrador fue la comprensión de que ese amor profundo que veía en los ojos de sus hijas no era para él. No podía recordar la última vez que lo habían mirado de esa manera, con una devoción tan genuina y pura. Y mientras el nudo en su garganta crecía, una verdad aún más cruda comenzó a revelarse. Observando a la niñera, notó algo que hasta ese momento le había pasado desapercibido. Siempre la había visto como una joven alegre, sonriente, entregada a su trabajo, pero nunca se había detenido a observarla realmente. Ahora, con los ojos fijos en ella, se dio cuenta de que, detrás de esa sonrisa constante, había una sombra de tristeza en su mirada. Era un brillo apagado, una melancolía sutil pero profunda que contradecía su actitud alegre y paciente. Algo en su interior estaba roto, y por alguna razón, había ocultado ese dolor detrás de su dulzura y dedicación hacia las niñas. La niñera parecía estar en completa armonía con las pequeñas, pero sus ojos traicionaban una historia oculta, una que el millonario no había sospechado. Recordó vagamente algunos comentarios de los empleados, rumores sobre su pasado, pero nunca les había prestado demasiada atención. Ahora, sin embargo,
Esos rumores volvían a su mente como piezas sueltas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Había algo en la forma en que ella abrazaba a sus hijas, en cómo las protegía, que le indicaba que esa joven había conocido el dolor, quizás uno tan profundo que la había marcado de por vida. El millonario, siempre tan enfocado en sus propios problemas y ambiciones, había sido ciego a todo lo que sucedía a su alrededor. Mientras él se sumergía en sus negocios, buscando más poder y más riqueza, la vida en su casa había seguido su curso, pero de una manera que él nunca había imaginado. Sus hijas habían encontrado en la niñera no solo una cuidadora, sino una figura materna, alguien que llenaba el vacío que él había dejado. Pero esa misma joven, que parecía darles todo su amor y atención, también llevaba consigo una herida que, aunque bien disimulada, era imposible de ignorar ahora que él la había visto con claridad. A medida que los pensamientos seguían agolpándose en su mente, el millonario no pudo evitar preguntarse qué era lo que había roto a la niñera. ¿Qué clase de dolor ocultaba con tanto esmero mientras cuidaba de sus hijas como si fueran suyas? Quizás esa devoción inquebrantable hacia las niñas era su manera de lidiar con su propio sufrimiento. Quizás, al cuidar de ellas, estaba tratando de sanar algo que había perdido en su propia vida. La posibilidad de que esa joven, que parecía tan fuerte y resistente, pudiera estar sufriendo tanto en silencio lo golpeó como una ola de culpa. Durante tanto tiempo había vivido en su propio mundo, creyendo que el dinero y el éxito lo eran todo, que se había vuelto insensible a las emociones ajenas. Nunca se había tomado el tiempo de conocer a sus empleados, de entender quiénes eran más allá de sus funciones. Y ahora, al darse cuenta de la realidad de la niñera, se sintió completamente impotente. Había algo en ella, una tristeza palpable, pero al mismo tiempo, una fortaleza que él admiraba en silencio. Esa joven había tomado un lugar en la vida de sus hijas que él mismo había descuidado, y lo había hecho mientras cargaba con su propio dolor. Esa tarde, el millonario, que siempre había estado acostumbrado a tener el control de todo, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Las verdades que había ignorado durante tanto tiempo lo alcanzaban con una fuerza abrumadora. No solo había fallado a sus hijas, sino que también había fallado en ver la humanidad en las personas que lo rodeaban. La niñera, que siempre había estado ahí, con su sonrisa amable y su actitud servicial, era alguien más allá de su rol en la casa. Era una mujer con una historia, con cicatrices que no se veían a simple vista, pero que él ahora no podía dejar de notar. Cada gesto de la niñera hacia las niñas, cada caricia y cada sonrisa, parecía estar impregnado de una tristeza latente. El millonario, que había estado tan ciego a las emociones de los demás, ahora era incapaz de apartar la vista de ese dolor oculto. Sentía una mezcla de compasión y admiración por ella, pero también un profundo remordimiento por no haberse dado cuenta antes. ¿Cómo era posible que él, con todo su poder y recursos, no hubiera visto lo que estaba justo frente a sus ojos? El millonario intentó apartar esos pensamientos de su mente, pero no pudo. Se quedó ahí, en silencio, observando a la niñera y a sus hijas, y se dio cuenta de que su vida, que siempre había creído llena de éxito y logros, estaba vacía en los aspectos más importantes. Mientras él se había concentrado en acumular más y más, la verdadera riqueza se le había escapado. Y lo peor de todo era que esa joven, que aparentemente lo tenía todo bajo control, también estaba sufriendo en silencio. Ese descubrimiento lo golpeó con fuerza. El millonario, que siempre había creído que todo se podía arreglar con dinero, ahora enfrentaba una verdad que no sabía cómo manejar. No había cheques, contratos ni inversiones que pudieran corregir los errores que había cometido, ni llenar el vacío que él mismo había creado en su familia. Y ahora, al mirar a la niñera, comprendía que había mucho más en la vida de lo que él había valorado hasta ese momento. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero esta vez no solo eran por su propio dolor, sino también por el dolor que veía en la niñera. Ese sufrimiento silencioso que ella escondía también, mientras seguía dando todo por sus hijas, lo hizo sentirse más humano que nunca. Por primera vez en años, se sintió completamente vulnerable, frente a una verdad que no podía negar más. La niñera, sin saber que estaba siendo observada, siguió jugando con las niñas, su sonrisa oculta detrás de una tristeza que solo alguien que había vivido la pérdida podía entender. El millonario, tras presenciar la escena en su hogar, no pudo apartar de su mente el sufrimiento oculto que había percibido en la niñera.
La tristeza en sus ojos, que parecía siempre velada por una sonrisa amable, lo perturbaba profundamente. Decidió, en medio de su creciente confusión y culpa, investigar el pasado de aquella joven que, sin pretenderlo, había ocupado un lugar central en la vida de sus hijas. Sin saber muy bien qué buscaba o qué esperaba encontrar, el millonario inició su búsqueda en silencio, movido por una mezcla de curiosidad y remordimiento. Contrató a un investigador privado para indagar más allá de lo superficial. No era común en él interesarse por los detalles personales de quienes trabajaban para él, pero esta vez sentía que era diferente. Cada día que pasaba sin respuestas, su intriga crecía. Había algo en la serenidad con la que la niñera enfrentaba la vida que no coincidía con la tristeza latente en su mirada. Necesitaba saber qué había detrás de esa fachada tranquila, qué cicatriz tan profunda cargaba en su alma. Los días pasaron, y finalmente llegó el informe. Lo leyó en la soledad de su despacho, temiendo y al mismo tiempo ansiando conocer la verdad. En aquellas páginas se revelaba una historia dolorosa, una que el millonario nunca habría imaginado. La niñera había perdido a su única hija hacía varios años. La niña, de apenas 3 años, había enfermado repentinamente y, pese a todos los esfuerzos médicos, no había sobrevivido. La tragedia había devastado a la joven madre, dejándola en un estado de desolación tan profundo que su vida cambió por completo. El millonario sintió como el aire abandonaba sus pulmones al leer esas palabras. Ahora entendía el origen de esa tristeza en su mirada. Cuidar de sus hijas no era solo un trabajo para ella, era su manera de aferrarse a un propósito, de llenar el inmenso vacío que había quedado en su corazón tras la pérdida de su hija. Las niñas no eran solo pequeñas a las que protegía por deber, sino que se habían convertido en el centro de su vida, el lugar donde podía verter el amor que nunca había dejado de sentir, aunque su propia hija ya no estuviera. El millonario dejó caer el informe sobre su escritorio y se quedó mirando al vacío, profundamente conmovido. La imagen de la joven madre, desolada por la pérdida, lo llenaba de una tristeza inmensa. Sabía lo que era el dolor, pero nunca había experimentado una pérdida tan devastadora. Se había enfrentado a los fracasos y decepciones propias de los negocios, pero nada en su vida se comparaba con la agonía de perder a un hijo. No podía imaginar el sufrimiento que esa mujer debía haber soportado en silencio todos estos años. A medida que procesaba la información, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de la niñera con sus hijas. Todo lo que había observado desde las sombras cobraba ahora un nuevo sentido. La forma en que las abrazaba, la ternura con la que las acunaba cuando estaban tristes, la manera en que las miraba como si fueran lo más preciado en su vida. Todo eso no era solo el reflejo de una dedicación profesional, sino de un amor maternal inquebrantable, un amor que no había podido dar por completo a su propia hija, pero que ahora intentaba entregar a las niñas. El millonario, que durante tantos años había creído que su éxito podía protegerlo de cualquier dolor verdadero, se sintió insignificante frente a la magnitud del sufrimiento que esa joven había soportado. Recordó cómo, al inicio, él la había visto solo como una empleada más, alguien que cumplía una función en su casa, sin detenerse nunca a pensar en quién era realmente o qué historia llevaba consigo. Ahora, al saber la verdad, se daba cuenta de lo egoísta que había sido al no mirar más allá de las apariencias. El informe también mencionaba que, tras la muerte de su hija, la niñera había caído en una profunda depresión. Había estado sola en ese proceso, sin una red de apoyo sólida. La pérdida la había dejado sin rumbo, y durante meses vivió sumida en una tristeza de la que le costó salir. Fue entonces cuando decidió cambiar de ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos que la atormentaban. La oferta de trabajo como niñera había llegado en el momento justo, y en ella vio una oportunidad para rehacer su vida, aunque sabía que el vacío en su corazón jamás desaparecería. El millonario, con el informe aún en sus manos, sintió un peso insoportable en el pecho. Todo lo que había hecho por sus hijas no era suficiente. El amor que necesitaban no podía comprarse con regalos caros ni viajes exóticos. Era algo mucho más profundo, algo que él, en su afán por mantener una imagen intachable y una fortuna creciente, nunca les había dado. Y ahora comprendía que esa joven, marcada por su propio dolor, había sido quien llenó el vacío que él había creado con su ausencia. Mientras intentaba procesar lo que había descubierto, también comenzó a preguntarse si alguna vez podría enmendar su error.
Sabía que el amor que sus hijas sentían por la niñera era genuino, nacido de la conexión que ella había formado con ellas, una conexión que él no había sido capaz de establecer. No podía evitar sentir celos, pero al mismo tiempo, esos sentimientos se mezclaban con una profunda gratitud. La niñera, pese a su dolor, había dado a sus hijas el amor que él les había negado, y eso era algo que no podía ignorar ni menospreciar. Conforme pasaban los días, el millonario comenzó a observar más atentamente las interacciones entre la niñera y sus hijas. Ahora veía con claridad todo lo que antes había pasado por alto. Veía el sacrificio, la entrega y, sobre todo, el profundo amor que ella les brindaba. Comprendió que no era solo una cuestión de llenar un vacío en su propia vida, sino de darle a esas niñas todo lo que ella no había podido dar a su hija fallecida. Y ese pensamiento lo conmovía hasta lo más profundo. El millonario, que siempre había creído que el control sobre su vida era absoluto, se dio cuenta de que había fuerzas más allá de su comprensión, fuerzas que moldeaban las vidas de quienes lo rodeaban sin que él lo notara. La tragedia que había marcado la vida de la niñera también había influido en la vida de sus hijas de una manera que él jamás podría haber anticipado. Ese pasado doloroso, que ella llevaba oculto en lo más profundo de su ser, había sido la semilla de un amor que ahora florecía en su hogar, aunque él solo lo hubiera notado demasiado tarde. Mientras reflexionaba sobre todo esto, el millonario sintió una mezcla de emociones que lo abrumaban. Sabía que no podía cambiar el pasado, ni el de la niñera ni el suyo propio, pero también entendía que debía hacer algo para enmendar sus errores. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, expuesto a una verdad que no podía negar ni controlar. El sufrimiento de la niñera lo había afectado más de lo que quería admitir, y se dio cuenta de que su vida, llena de éxitos materiales, carecía de lo más esencial, el amor y la conexión con sus seres queridos. Decidido a no seguir siendo un espectador en su propia vida, el millonario comenzó a replantearse sus prioridades. Sabía que no podía borrar el dolor del pasado, pero al menos podía empezar a construir un futuro diferente. Mientras tanto, no podía evitar mirar a la niñera con una admiración renovada, sabiendo que, pese a todo su sufrimiento, había logrado encontrar una manera de seguir adelante, de dar amor donde otros habrían caído en la desesperación. La revelación de su doloroso pasado lo había cambiado, lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser, y ahora debía enfrentar las consecuencias de lo que había descubierto. El millonario, tras la revelación de la trágica historia de la niñera, experimentó una sacudida interna que transformó su percepción de la vida. Durante años, había creído que el éxito material era el único camino hacia la plenitud, que la acumulación de riqueza y poder lo protegerían de cualquier carencia. Pero ahora, frente a la realidad de sus hijas, quienes buscaban el consuelo y el amor en una joven empleada en lugar de en él, su construcción emocional se tambaleaba. Los pilares sobre los que había erigido su vida personal comenzaban a desmoronarse bajo el peso de una verdad que no podía ignorar: no había sido el padre que sus hijas necesitaban. Decidido a enmendar sus errores, el millonario comenzó a hacer cambios en su rutina diaria. Ya no dedicaba interminables horas a sus negocios ni planificaba viajes de trabajo sin fin. Empezó a regresar a casa temprano, buscando pasar más tiempo con sus hijas. Intentaba involucrarse en sus actividades diarias, mostraba interés en sus gustos, en sus preocupaciones y trataba de estar presente de una manera en que nunca lo había hecho antes. Sin embargo, con cada intento, se enfrentaba a una realidad más dolorosa: sus hijas ya no lo buscaban para compartir su día a día. Lo miraban con una mezcla de respeto y distancia, como a una figura distante que formaba parte de su vida, pero que no ocupaba el centro de su afecto. El millonario notaba cómo, en los momentos difíciles o cuando simplemente querían reír y sentirse acompañadas, sus hijas no corrían hacia él, sino hacia la niñera. Ellas la abrazaban con una confianza y familiaridad que lo dejaban con un vacío profundo. Cada vez que las veía refugiarse en los brazos de la joven, sentía una punzada en el corazón. Era consciente de que había construido un abismo entre él y sus hijas, un abismo que no podía llenarse con regalos ni con palabras vacías. Los días pasaban, y el millonario, aunque más presente físicamente, seguía sintiéndose ajeno a la vida emocional de sus hijas. Ellas, con la dulzura propia de su edad, lo trataban con respeto, pero la conexión que buscaba no estaba allí.
Se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, había llegado demasiado tarde. Las niñas ya habían encontrado en la niñera el amor y el consuelo que él había negado durante tantos años. Esa realidad lo golpeaba con fuerza, haciéndolo cuestionar no solo su rol como padre, sino la vida misma que había construido. Comenzó a preguntarse si todo el sacrificio que había hecho en nombre del éxito realmente había valido la pena. Durante años, había creído que el dinero y el poder le darían la felicidad a él y a su familia, pero ahora se daba cuenta de que había sido un error. Ninguna cantidad de éxito podía compensar el amor y el tiempo que había perdido. Las fiestas lujosas, las propiedades en distintas ciudades, los viajes exclusivos que había planificado, todo parecía insignificante frente a la conexión humana que había dejado escapar. En medio de su transformación, el millonario se encontraba en una encrucijada emocional. Se preguntaba si aún tenía tiempo para corregir lo que había fallado. Si bien las niñas ya no lo buscaban como antes, él no estaba dispuesto a rendirse. Sentía una necesidad urgente de demostrarles que había cambiado, que podía ser el padre que necesitaban. Pero cada intento lo dejaba más frustrado, porque las niñas, aunque amables, parecían tener el corazón completamente entregado a la niñera. La joven, por su parte, seguía desempeñando su papel con la misma dedicación de siempre. Aunque ahora el millonario sabía del dolor que ella cargaba, nunca mostró debilidad frente a las niñas. Ellas la veían como una fortaleza inquebrantable, alguien que siempre estaba allí para ellas, sin importar el momento o la situación. El millonario, al observar esta dinámica, sentía una mezcla de admiración y celos. Admiraba la capacidad de la joven para dar tanto amor a sus hijas, pero no podía evitar sentir una profunda tristeza al reconocer que él nunca había sido capaz de crear ese vínculo. La transformación que experimentaba no se limitaba solo a su rol como padre. También comenzó a cuestionarse a sí mismo como individuo. Se dio cuenta de que había dedicado toda su vida a construir una imagen de éxito y perfección, pero que en el fondo, estaba solo. El aislamiento que sentía con sus hijas también lo sentía consigo mismo. Comenzó a percibir cuán vacía era su vida, una vida rodeada de lujos y privilegios, pero carente de las conexiones más básicas y necesarias para ser realmente feliz. Cada mañana, al levantarse, el millonario intentaba ver a sus hijas antes de que partieran hacia la escuela. Preparaba el desayuno o simplemente se sentaba con ellas en la mesa. Pero, de nuevo, su presencia no parecía hacer una diferencia. Las niñas, con la inocencia propia de su edad, seguían comportándose como si él fuera un espectador más. Lo saludaban, respondían a sus preguntas, pero no buscaban en él el calor y la protección que necesitaban. Todo eso lo encontraban en la niñera. El millonario intentaba no desanimarse. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero creía firmemente que aún podía cambiar el futuro. Se dedicaba a aprender de sus errores, a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Comenzó a valorar las cosas pequeñas, los momentos de silencio con sus hijas, aunque no fueran tan significativos como él deseaba. Empezó a darse cuenta de que la transformación que buscaba no sería rápida ni sencilla. Era un proceso largo, lleno de obstáculos y frustraciones, pero estaba dispuesto a continuar. Lo más difícil de todo para él era aceptar que el amor de sus hijas hacia la niñera no era algo que pudiera revertir. Ese vínculo se había formado en su ausencia, y aunque intentara ahora ser más presente, no podía borrar los años en los que había fallado. El millonario sabía que tenía que lidiar con esa realidad, pero eso no lo hacía menos doloroso. La joven había llenado un vacío en la vida de sus hijas que él había dejado crecer con su indiferencia, y ahora debía aprender a vivir con ello. Sin embargo, en medio de su dolor, también encontró un rayo de esperanza. Al reflexionar sobre todo lo que había cambiado en su vida, se dio cuenta de que la transformación que estaba experimentando era necesaria, no solo para sus hijas, sino también para él mismo. Durante demasiado tiempo había vivido detrás de una máscara de perfección, convencido de que el éxito material lo protegía de las emociones más humanas. Ahora, al enfrentarse a su propia vulnerabilidad, comprendía que el amor y las relaciones eran lo único que realmente tenía valor. Con el tiempo, el millonario empezó a encontrar pequeñas señales de que su esfuerzo no era en vano. Aunque las niñas seguían buscando a la niñera en los momentos difíciles, él comenzó a notar que también lo incluían en sus vidas de manera más significativa.
Lo abrazaban al despedirse, se sentaban a su lado durante la cena y en algunas ocasiones lo llamaban para mostrarle sus logros en la escuela. Aunque esos gestos eran pequeños, para él eran grandes avances. Sabía que la reconstrucción del vínculo con sus hijas sería un proceso lento, pero estaba dispuesto a ser paciente. En su interior, el millonario sentía que su transformación no era solo un cambio en su relación con sus hijas, sino una transformación profunda de su propia identidad. Estaba aprendiendo a valorar las cosas que antes había dado por sentadas, a apreciar el tiempo que pasaba con su familia y a reconocer que el éxito no era lo que lo definía. Había perdido tanto en su búsqueda de poder y riqueza, pero ahora, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto para recuperar lo más importante. La transformación del millonario no fue un proceso sencillo ni inmediato, pero fue real. Comprendió que, aunque nunca podría cambiar el pasado, tenía la capacidad de construir un futuro diferente. Sus hijas quizás nunca lo amarían de la misma manera que amaban a la niñera, pero él estaba dispuesto a ganarse su cariño de una manera genuina, con paciencia, humildad y amor. Aquel día en el jardín, mientras el sol iluminaba con suavidad las risas de las niñas que jugaban ajenas a todo, el millonario se había acercado a la niñera con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Su corazón, antes endurecido por los años de enfoque en el poder y la riqueza, estaba ahora abierto y expuesto, dispuesto a reconocer lo que ella había hecho por sus hijas. Quería expresar con palabras lo que no había sabido decir antes, pero cuando se encontró frente a ella, algo en su mirada lo detuvo. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la joven, con una serenidad que parecía contener siglos de dolor reprimido, le reveló algo que nunca hubiera imaginado. Con una calma inusitada, la niñera le habló de su pasado, de aquella hija que había perdido hace tantos años y de cómo, al cuidar de sus hijas, había encontrado una manera de sanar el vacío que la pérdida había dejado en su vida. Cada una de las niñas representaba, de alguna manera, el amor que ella no había podido darle a su propia hija. Con el tiempo, las había llegado a ver no solo como parte de su trabajo, sino como un regalo del destino, una segunda oportunidad para entregar ese amor que creía haber perdido para siempre. El millonario, al escuchar estas palabras, sintió un torbellino de emociones que lo superaron por completo. Era como si en ese instante todas las barreras que había construido a lo largo de los años se desmoronaran de golpe. Lo que antes había sido una simple relación profesional, marcada por la formalidad y la distancia, ahora se revelaba como algo mucho más profundo y significativo. La niñera no solo había cuidado de sus hijas, les había dado un hogar emocional, uno que él mismo había sido incapaz de ofrecerles. El impacto de la confesión lo dejó sin aliento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo quedara ese dolor compartido entre ambos, el suyo por la desconexión con sus hijas y el de ella por la pérdida irreparable que había sufrido en su vida. En medio de esa revelación, el millonario rompió en llanto. No había sido un hombre acostumbrado a mostrar sus emociones, pero en ese momento, todas las defensas que había construido a lo largo de los años se derrumbaron como un castillo de naipes. Las lágrimas brotaban sin control, no solo por el dolor que sentía al reconocer su propio fracaso como padre, sino también por el inmenso respeto y gratitud que sentía hacia aquella mujer que, a pesar de su propio sufrimiento, había dado tanto a sus hijas. Por primera vez en su vida, el millonario entendió que el verdadero valor de la vida no estaba en lo que había acumulado a lo largo de los años. El dinero, las propiedades, los negocios exitosos, todo aquello que alguna vez había considerado como su mayor logro, ahora le parecía insignificante en comparación con el amor que había dejado de dar y recibir. Ese amor que había sido ignorado, relegado a un segundo plano por sus propias ambiciones, ahora se revelaba como lo único que realmente importaba. El millonario cayó de rodillas frente a la niñera, no por debilidad, sino como una expresión de rendición ante la verdad ineludible que lo había alcanzado. Durante toda su vida había luchado por controlar cada aspecto de su destino, pero ahora comprendía que en su búsqueda incansable de éxito material había perdido lo más esencial. Había sacrificado el amor de sus hijas, su cercanía emocional, su confianza, todo por un ideal vacío de poder y reconocimiento que no le ofrecía ninguna satisfacción real. La niñera, al verlo en ese estado, no lo miró con lástima, sino con una compasión profunda que solo aquellos que han conocido el verdadero dolor pueden ofrecer.
Ella entendía mejor que nadie lo que significaba perder, lo que significaba enfrentar una vida en la que las prioridades habían sido mal colocadas. Sabía que el millonario no era un mal hombre, sino alguien que, como muchos otros, había sido cegado por una sociedad que valoraba lo externo por encima de lo interno, lo material por encima de lo emocional. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, el millonario entendió que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Sabía que no podía recuperar los años perdidos, pero también comprendía que aún había tiempo para construir algo nuevo, algo basado en el amor genuino y en la conexión real con sus hijas. El peso de esa revelación era inmenso, pero también traía consigo una sensación de liberación que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, el millonario comenzó a cambiar no solo su comportamiento, sino también la manera en que veía el mundo. Ya no se trataba de tener éxito en los negocios o de acumular más riqueza, sino de encontrar maneras de estar presente para sus hijas, de mostrarles que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ganarse su amor y su confianza. Era consciente de que el camino hacia la reconciliación no sería inmediato ni sencillo. Las heridas emocionales que había causado en sus hijas no se curarían de la noche a la mañana, pero él estaba dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Las niñas, por su parte, seguían viendo en la niñera una figura materna insustituible. La relación que habían construido con ella no era algo que pudiera deshacerse, pero eso no significaba que no hubiera lugar en sus corazones para su padre. Poco a poco, con paciencia y dedicación, el millonario comenzó a notar pequeños cambios. Sus hijas empezaron a acercarse más a él, a incluirlo en sus momentos de alegría y tristeza, a buscar en su presencia el apoyo que antes solo encontraban en la niñera. Aunque esos gestos eran sutiles, para el millonario significaban el inicio de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir lo que había roto con sus propias manos. La niñera, por su parte, seguía desempeñando su papel con la misma dedicación y amor que siempre había demostrado. Sabía que su vínculo con las niñas era especial, pero también entendía que el millonario, a pesar de todos sus errores, merecía una segunda oportunidad. En su propio corazón, la revelación de aquel día en el jardín le había traído una paz inesperada. Cuidar de las niñas le había permitido sanar una parte de sí misma que creía rota para siempre, y aunque el dolor de haber perdido a su hija nunca desaparecería por completo, ahora sabía que el amor que había dado no había sido en vano. El millonario, profundamente transformado por todo lo que había sucedido, decidió cambiar no solo su relación con sus hijas, sino también la forma en que vivía su vida. Comenzó a dedicarse a causas que antes habría ignorado, a utilizar su riqueza y sus recursos para ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como la niñera, habían sufrido pérdidas profundas y habían encontrado formas de seguir adelante. Quería que su vida tuviera un propósito más allá de lo material, quería que el amor que había aprendido a dar se extendiera más allá de su familia. Con el tiempo, el millonario llegó a entender que la verdadera riqueza no se medía en términos de dinero o propiedades, sino en la cantidad de amor que se era capaz de dar y recibir. Su transformación no fue perfecta, ni estuvo exenta de desafíos, pero fue genuina. Ahora, cada día, al ver a sus hijas correr por el jardín, sentía una gratitud profunda por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades, y eso le daba esperanza. El millonario, que una vez había sido un hombre definido por su éxito material, ahora se definía por algo mucho más importante, su capacidad de amar. Y en ese amor, encontró la paz que durante tantos años había buscado en lugares equivocados. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lo que realmente importa. El millonario aprendió que el dinero no puede llenar el vacío que deja la ausencia de amor. A veces, las personas más humildes y menos esperadas nos muestran lo que significa el verdadero afecto. Lo que él había buscado toda su vida, lo encontró en la entrega desinteresada de una joven que había perdido todo, pero que, aún así, supo darle a sus hijas el amor que él no había sabido ofrecer. Y así, aprendió que la riqueza más grande no es la que se guarda, sino la que se comparte.